Entonces, ¿qué hombre, John? Bueno, ¿qué? ¿Cómo vas? Bien, bien, bien. Bueno, chévere que estemos aquí empezando este proyecto en conjunto para hablar de temas interesantes, sobre todo para aquellas personas que están pensando en emprender. Y hablar de temas interesantes, Mauricio, mira que una de las cosas por la cual estamos creando este espacio es porque tú y yo hemos encontrado una necesidad, creemos que no existe esto en este momento, y es esos elementos del emprendimiento que nadie habla. De acuerdo, perfecto. Eso es un tema que yo creo que es como lo que los grandes gurús o todos los que quieren volverse expertos en negocios no le dicen a un empresario, y es por todos los dolores, los altibajos que uno como empresario tiene que vivir, y esa es la realidad. Y mira, tanto es la realidad que muchas veces esto desestima o desmotiva a las personas a que continúen en el emprendimiento. Y gran parte del emprendimiento va en la tenacidad y en la persistencia. Y yo creo que este es el momento para que hablemos de los temas. Bueno, primero presentémonos. Mi nombre es John Moreno, yo soy experto en comercio electrónico y hemos venido trabajando con Mauricio como una agencia de publicidad específicamente en marketing digital. Y pues Mauricio, te dejo para que te presentes. Chévere, John. Mi nombre es Mauricio Ríos, como ya me presentó John. Pues realmente he tenido bastante experiencia en este proceso de emprender. Como John lo decía, una de las cosas que nadie te habla o nadie te comenta cuando arrancas este, digamos, delicioso mundo del emprendimiento, pero también con sus altibajos y sus baches. Yo lo viví, personalmente lo viví, y quiero aprovechar este momento y esta oportunidad de estos podcasts con John para que toquemos esos temas y empecemos a transmitirles un poco todo lo que hemos vivido, las experiencias y también lo que hemos aprendido, para que obviamente ustedes no cometan ningún error. Listo, Mauricio, ¿por dónde empezamos? Bueno, John, yo te propongo que hablemos de un tema, y es cómo cambiar, o sea, cómo podemos cambiar nuestra vida. Sobre todo cuando las cosas no están yendo bien, ¿sí? Obviamente cuando tú estás teniendo resultados en tu proceso, en tu emprendimiento, pues no necesitas cambiar, estás bien, todo te está funcionando, todo te fluye. Pero cuando llega esos momentos en que tienes esos bajones, empiezas a tener como ese, digamos, ese pensamiento de que nada te funciona, de que todo va mal, de que no vendes, de que las cosas no funcionan, que esto no es para ti. Y resulta que muchas veces las personas se dejan caer en ese momento, y el éxito está a la vuelta de la esquina, como siempre se ha dicho. Entonces quiero que toquemos ese tema específicamente. Perfecto, Mauricio. Y mira, me acabas de acordar de algo muy interesante. Venía precisamente pensando en eso. Claro, Mauricio y yo tenemos nuestra propia práctica, somos independientes, trabajamos para empresas. Y una de las cosas que venía yo pensando en el carro es que quería renunciar. Te cuento que quería renunciar. Hoy quería renunciar. Hoy quería renunciar a ese proyecto que no me estaba dando resultados. Y muy chistoso porque casualmente venía yo en ese debate de, bueno, no hay resultados, se está perdiendo plata, me están pagando en horarios, no me funcionan las campañas, no sé qué hacer, no sé para dónde pegar, no sé para dónde mirar. Yo creo que voy a renunciar. Y todo eso iba pasando en mi mente. Yo creo que lo mejor es que el cliente no pierda más dinero, que yo no pierda más tiempo, creo que no funciona el negocio, creo que no está funcionando. Y me llegó. Y yo dije, ¿por qué voy a renunciar? ¿Por qué voy a renunciar? Y fue muy importante. Te voy a dar esta anécdota porque creo que ese por qué voy a renunciar fue lo que me sacó de renunciar. Casualmente llegué a un momento en donde dije, ¿por qué voy a renunciar? ¿Qué está pasando que yo no puedo controlar? ¿No es cierto? Entonces dije, bueno, el mercado no lo puedo controlar, ¿sí o no? La inversión, pues es del cliente, tampoco la puedo controlar. Pero yo puedo controlar la historia que estoy contando a través de los resultados que estoy obteniendo, porque aparte que no tengo resultados tangentes, no quiere decir que no tenga resultados, porque resultados de venta es una forma de medir resultados, pero hay muchas formas de medir resultados, y la idea principal es poder encontrar ese ángulo en donde el resultado me está llevando más cerca a la venta. Y casualmente cuando estamos en esa discusión y en esa retórica de es que voy a renunciar, es que no sirvo, es que no entiendo, es que esto no sé para dónde ver, no tengo plata, el cliente no tiene plata,
todo esto llega a consumarse en ese momento en donde renuncias. Dejas ir la posible oportunidad de sacar algo más adelante simplemente porque en ese momento no encontraste la salida. Y yo creo que ahí hay un tema que nosotros, sobre todo los latinoamericanos, tenemos como muy arraigado, como un tema muy cultural, y es el tema de la rapidez. Queremos todo rápido, queremos que todo funcione ya. Y resulta que las cosas funcionan cuando tú haces esa curva de aprendizaje, ¿sí? Si tú quieres tener éxito para que tomes buenas decisiones, tuviste que haber tomado malas decisiones en el pasado. Es lo que te lleva a que tomes buenas decisiones. Y el error, digamos, que yo veo en los emprendedores en muchos casos es eso, en que queremos resultados muy rápidos y resulta que el buscar esos resultados rápidos al final lo que nos van a llevar es a ese desespero, a ese aburrimiento y a tirar la toalla, como se dice. En el tema del modelo de negocios, siempre hablamos de una palabra que me gusta mucho utilizar y es iterar. Iterar básicamente es probar, probar y probar. Y no te debes quedar tan solo en el proceso de planeación y escribir un plan de negocios espectacular, leerte el plan de negocios, pasan 6 meses y no has hecho nada. Realmente la mejor acción que uno como empresario puede tomar es eso, tomar acción. Empezar a tomar acción y empezar a probar, iterar. Y en esa iteración que vas a realizar en el día a día es donde vas a conseguir esos insights que te enseñan y que te van a permitir tomar mejores decisiones. Y ahí viene el tema de lo que estamos hablando, cómo yo hago para cambiar. Y quiero que, digamos tú, John, que tienes desde esa perspectiva del ser, ¿cómo crees tú que una persona que, digamos, viene con esa baja nota, que le está yendo mal, que ve que nada le funciona, que todo es negación, ¿cómo crees tú que uno, o las mejores prácticas o los mejores tips para uno cambiar ese chip mental? Mira, nos pasa a todos. En todo momento nosotros tenemos momentos en donde, en todo, digamos que en toda la parte en donde tú estás emprendiendo, tú estás construyendo algo, vas a construir algo importante, nos va a llegar un momento en donde no sabemos qué hacer, nos va a llegar un momento en donde queremos tirar la toalla. Pero una de las cosas es que tenemos que tener nuestra mente correcta y preparada para tomar decisiones difíciles y muchas veces decisiones rápidas. Y ese es el pedacito que muchos emprendedores descuidan: trabajar su mente, educarla, saber cuándo su mente está alimentando una historia que es cierta, que el 90% de las veces no es cierta. No, la historia que nosotros la alimentamos en nuestra cabeza de víctimas, de fracasos, de pérdida, esa historia es simplemente el autosabotaje que tenemos nosotros para protegernos de la vergüenza, del fracaso, de qué dirá mi mamá, qué dirá mi esposa, qué dirá mis compañeros. Estamos llenos de miedos. Estamos llenos de miedos y casualmente asumir esos miedos es un reto que el emprendedor tiene todos los días, porque el emprendedor no tiene a nadie detrás de su espalda diciéndole: tranquilo mijo, usted va a salir adelante. Nadie, es él solito, y la conversación de él solito muchas veces son peligrosas. Entonces, ¿yo qué acostumbro a hacer? Cuando yo tengo esa historia, como te conté al principio, yo la tengo que cuestionar. Entonces, en mi cabeza, esa historia de voy a renunciar porque no estoy dando resultados, me estoy haciendo víctima. Ese no es la realidad. Volvamos. ¿Por qué voy a renunciar? Y cuando yo traigo de lo emocional a lo racional, porque el fracaso y los miedos es emocional, cuando yo traigo esos fracasos y esos miedos a lo racional, empiezo a darme cuenta que la historia no es como me la estoy pintando yo mismo. Entonces trato de construir una historia que fortalezca mi mente. Y eso ahí me trae un punto a colación, una historia que escuché en algún momento, la historia de este cantante, creo que es Bill Joel, no me acuerdo bien exactamente, pero la historia es bonita porque el hombre pues tocaba, él siempre le ha gustado la música, y él, en la época que vamos a hablar, tocaba en un bar, tuvo un problema con la novia, y esa, digamos, esa brecha y ese problema que tuvo lo llevó a tener un proceso de depresión. No podemos decir científicamente o médicamente que haya sido depresión, pero
el hombre empezó a tener ese tipo de problemas y empezó a pensar mucho en el suicidio. Y el hombre, que hoy en día es fue uno de los cantantes, o es uno de los cantantes, pues, digamos, más importantes del tema de la música, termina asistiendo a una clínica mental. Y en el proceso de recuperación habló con pues, las terapias grupales y todo esto, y el hombre cae en cuenta de que él se estaba haciendo una película en su mente. Y ahí eso es muy importante, porque lo que tú aprendas hoy en el modelo que estamos viendo, que es para emprendedores, también te sirve mucho en tu vida. Y muchas veces uno se arma películas mentales, como yo pensaba que no era exitoso, estaba tocando en un bar, que su vida personal era un fracaso, y resulta que cuando va a esas terapias grupales, él termina dándose cuenta de que la vida de él no era tan mala comparado a las vidas de las otras personas. Y eso lo llevó a cambiar su perspectiva y su visión de la vida, y pues obviamente eso lo llevó a un punto de arranque para entender de que él estaba bien y que no tenía por qué quejarse, que muchas veces nos quedamos en la queja y quejándonos no vamos a lograr hacer ese cambio, que es lo que estamos hablando, el tema que nos trae aquí a colación, que es el tema de cómo cambiar nuestro chip. Pero muy bacano. Entonces, digamos, mira, yo tengo unos pasos que yo utilizo constantemente para poder salirme de ese estado mental, ¿no es cierto? Lo primero que todo es que yo tengo que tener una rutina en las mañanas, ¿cierto? Esa rutina de la mañana yo la controlo, es mi rutina, porque es lo primero en las mañanas en donde yo puedo encontrar satisfacción y puedo encontrar ese golpe de dopamina, ¿no es cierto? Entonces yo me levanto todos los días a la misma hora, consumo mi mismo desayuno, me tomo mi mismo café. ¿Pero consumir el mismo desayuno todos los días? Todos los días consumo el mismo desayuno sin mente. No gasto ni un centavo de motivación pensando que voy a desayunar. ¿Por qué? Porque la motivación es limitada. Y la energía que te genera la motivación, o la energía que te permite a ti controlar tus pensamientos, es limitada. Siempre cójase usted pensando negativamente a las 5 de la tarde y le diré a usted quién tiene la razón. ¿Su mente o usted? A las 5 de la tarde estás cansado, estás drenado, ¿no? No es el momento para pensar, no es el momento para tomar decisiones, ¿no es cierto? Pero en las mañanas tú estás revitalizado. Entonces, siempre me coloco el mismo atuendo todos los días, siempre el mismo desayuno, siempre el mismo café, medito y controlo mis mañanas. Cuando yo tengo control de las mañanas y empiezo a trabajar, esa primera instancia de trabajo me va a tomar revitalizado, energizado. Cuando yo empiezo a controlar esos espacios que puedo controlar en mi vida, voy a tener la capacidad de poder controlar los momentos difíciles, ¿ya? Porque en los momentos difíciles, ¿cuál es el peor error que comete un emprendedor? Tomar decisiones de lo emocional. Acalorado. Mira, te voy a comentar algo. Yo tuve un emprendimiento que fracasé, tuve una quiebra después de 3 años, y lo tuve por una conversación acalorada con mi socio. Y ahí yo aprendí lo importante que es tener la mente correcta y tener conversaciones correctas con el estado emocional correcto. ¿Qué pasó? Teníamos una diferencia, era una bobada. Me había gastado 300,000 pesos, eso es más o menos para $100 de la caja menor. Mi socio en ese momento me dijo que eso no estaba correcto y que yo tenía que pagar los $100. Eso me golpeó el ego. Y entré en una línea emocional absolutamente tóxica que me llevó a destruir la relación con mis socios y a disolver esa sociedad y a perder mi negocio. Ahora era mi primer emprendimiento, entonces me doy un paso, ¿me entiendes? Ahora que estamos en los procesos de elecciones, me trae eso a la mente, puede ser un disparate, pero realmente yo admiro a los políticos por eso. Porque el político sabe controlar muy bien sus emociones. Algunos, pero la mayoría, a pesar de que saben que han hecho sus cosas malas o no santas, y a pesar de que los critiquen mucho, normalmente tienden a mantener ese aspecto diplomático ante el público y ante sus electores y ante todo el mundo. Y eso es un tema que obviamente no lo malo, pero sí lo bueno, que es aprender a manejar esa diplomacia y aprender a controlar ese ego, que es el que al final nos golpea, es muy importante. Y ese es el siguiente paso, porque si el primer paso es controlar tus mañanas,
el segundo paso es controlar tu ego. Casualmente, el ego es el que alimenta las emociones de victimización, ¿ya? Entonces, cuando yo siento que he sido, digamos que he tenido problemas con mis padres o que he tenido traumas, en donde me siento no valorado, me siento pequeño o no me siento que soy capaz de hacer las cosas, o simplemente siempre se me ha alimentado una retórica de que tengo que ser perfecto. Entonces, ¿qué pasa? Eso todo lo controla el ego. Esa conversación que ocurre internamente, y todos los tenemos, ojo con esto, todos tenemos estas conversaciones intencional o no intencionalmente, en donde nosotros mismos estamos maltratando nuestro ser, ¿ya? Y lo importante de eso es traer esas conversaciones al consciente, porque cuando yo traigo esas conversaciones al consciente, entiendo lo estúpidas que son, ¿ya? Cuando yo empiezo a ver que, por ejemplo, en mi caso, mis campañas no funcionan, entonces ya mi ego me está diciendo, es que es porque tú no sirves para esto, es que tú no eres bueno para esto. Y ahí viene otro tema que lo traigo aquí a colación, y eso es una recomendación que yo hago mucho, y es que muchas veces nosotros como seres humanos, cuando queremos emprender, estamos hablando de temáticas de emprendimiento, puntualmente nosotros queremos dejar como esas velitas encendidas, porque si esto no nos funciona, pues cojo para acá, y si esto no me funciona, cojo para acá, y empezamos a crear como esos puntos de escape, y eso al final no nos ayuda porque no generamos el foco que necesitamos. Aquí hay una historia que me encanta contar, y es el conquistador Cortés, cuando se vino a conquistar América Latina no, las Américas, el nuevo mundo. Él llega a algún país de Centroamérica, no recuerdo en este momento cuál es, pero cuando él llega, él toma una decisión. Él viene con muchos problemas económicos del viejo mundo, llega acá con la esperanza, pues obviamente, de salir adelante y hacer plata, o sea, volverse rico. Y resulta que, obviamente, cuando tú llegas acá y ves a la realidad que te vas a enfrentar, que es la selva, es cosas desconocidas, animales desconocidos, enfermedad, situación precaria de vivir, pues vas a tener siempre la opción de regresar. Entonces él tomó una decisión estratégica y fue prenderle fuego a las naves. ¿Esto qué quiere decir? Que él cerró cualquier posibilidad de escapatoria. Y eso lo llevó a enfocarse, obviamente, a conseguir los resultados que necesitaba conseguir en el nuevo mundo. Entonces siempre es importante llevar ese control, o sea, no empezar a prender velitas, como decimos nosotros en Colombia, cada santo una vela, para ver cuál nos revienta. Y enfocarnos, lograr tener ese foco, y sobre eso que tomamos la decisión, empezar a generar ese proceso de iteración y obviamente buscar los resultados cada vez más reales. Y eso me lleva al siguiente punto, porque yo creo que parte de iniciar bien tu día, controlar tu ego, el siguiente paso es tener un plan, pero tener un plan simple. Y esta pregunta yo se la recomiendo a todos que se la hagan cuando están tomando una decisión o cuando están en la mitad de algo trascendental que lo puede llevar a tomar o todo o nada. Y es, si esto fuese fácil, ¿cómo sería? Que muchas veces nosotros como emprendedores, y por eso somos emprendedores, que eso es importante que sepamos, somos demasiado creativos. Y muchas veces queremos hacer todo al mismo tiempo. Y no entendemos que todo tiene un proceso, y como tú lo dijiste al inicio, hay veces que las cosas no todas salen al mismo tiempo y va a tomar un proceso de maduración para que haya un posicionamiento, para que se entienda mejor el mercado, se entienda mejor el cliente, se construya un producto que tenga un fit mucho más preciso. Y dejamos de tomar decisiones críticas rápido porque queremos que todo salga perfecto, ¿ya? Entonces, el tercer paso es, cuando ustedes se levanten, controlen sus mañanas, mantengan chequeado su ego, pregúntense, si esto fuera fácil, ¿cómo lo haría? Y arranquen la solución de problemas desde esa pregunta. Y esto es una técnica que muchos profesionales en el management y en el mercadeo siempre llevan a la persona a las personas que entiendan. Es mejor tomar decisiones rápido y arreglarlos
lentamente y no decisiones lentas para arreglarlas rápidas. Sí, exacto, eso es como, por ejemplo, traigamos a colación dos personas que quieren montar un restaurante. Uno se va a enfocar a tener un plan de negocios muy bien estructurado, buscando el cero error, pasan 6 meses y todavía está estructurando su plan de negocios. No quiere decir que esté mal la planeación, hay que hacerla, tienes que tener cuál es el dolor que quieres suplir, o sea, la necesidad que vas a suplir en el mercado, también tienes que tener claro cuál es el nicho de mercado al que quieres llegar. Eso es parte importante, construir ese buyer persona o ese avatar o ese cliente ideal al que quieres llegar. Son cosas importantes que hay que hacer en el paso a paso de la modelación o creación de un modelo de negocio. Pero no te puedes exagerar y irte a tener toda la perfección y no empezar. Porque si vamos al ejemplo que les estoy colocando, dos personas que quieren montar un restaurante, el primero se va por el tema del plan de negocio, estructurar todo muy bien, y el otro empieza rápido, o sea, toma decisiones más ágiles. Esa primera persona que toma decisiones más ágiles va a empezar a mirar qué funciona y qué no funciona, y sobre eso va a empezar a tomar mejores decisiones y va a avanzar mucho más rápido. O sea, hizo un testeo del producto más rápido, probó digamos qué productos dentro de su gastronomía está utilizando, qué funciona mejor, qué gusta más, cuáles las estrategias que mejor resultado van para atraer a las personas. Todo eso él lo va a ir alimentando. En cambio, la otra persona va pasando 6 meses y todavía está estructurando su modelo de negocio. Entonces, ahí hay que saber hacer como ese mix de, obviamente, tener algo de planeación. No podemos irnos a la loca sin hacer un análisis, pero tampoco exagerar. Tenemos que empezar a tomar acciones más rápido y de esa forma lograr testear nuestros productos, nuestros servicios, y de esa forma ir mejorando. Y eso es una técnica muy importante, porque al final del día lo que sabemos nosotros son hipótesis. Un emprendedor inicia un negocio con una hipótesis de que existe un mercado por una necesidad específica. Y cuando nosotros llegamos al mercado nos encontramos con realidades completamente diferentes. Por eso no podemos demorarnos demasiado para llegar al mercado. Tenemos que llegar porque la verdad del consumidor está allá. No está aquí en el computador, en el internet, en el Excel o en el Word. No, ahí no está. O porque aquí ese es el cuarto punto que tenemos que estar chequeándonos los emprendedores, y son los sesgos. Claramente, todos tenemos sesgos, y yo no sé si ustedes saben o entienden el concepto de un sesgo, pero los americanos lo manejan como el bias, que es cuando tú crees algo, encuentras alrededor tuyo todo lo necesario para fortalecer eso. Entonces, por ejemplo, usted es republicano y por alguna razón todos alrededor suyo son republicanos, y entonces usted cree que usted es la única. Usted y todo el mundo alrededor suyo cree igual que los republicanos, ¿no es cierto? Y esos sesgos nos llevan a tomar malas decisiones, uno, porque no entendemos el otro lado de la moneda, y dos, cuando yo estoy tomando decisiones frente a cuál rumbo tomar, qué cambio hacer, yo tengo que identificar si esa decisión está sesgada. ¿Cómo puedo identificar esos sesgos? Esos sesgos programáticos. Es muy fácil. Usted tiene que hacerse la pregunta del lado opuesto. Es decir, si por ejemplo, utilizando el restaurante, usted dice, es que en el mercado a todo mundo le gusta, y esa palabra me encanta porque esa palabra la utilizan muchos emprendedores, que a todo el mundo le gusta la comida mexicana. Y puede ser que a una gran mayoría de personas les gusta la comida mexicana, pero todo el mundo, no creo. Entonces puede haber un sesgo. ¿Cómo se disminuye el sesgo? Y es, si no le gustara la comida mexicana, ¿cuáles son las alternativas que encuentra en el mercado y qué hay en el mercado en este momento que son negocios viables? Y si yo no quisiera vender comida mexicana, sino comida peruana, ¿cómo se vería eso? ¿Qué tipo de cliente va a la comida peruana? Y así sucesivamente me voy en cada uno de los espacios en donde yo puedo ir cerrando la brecha. El sesgo no desaparece, sobre todo porque ese es el gancho emocional que todos nosotros los emprendedores tenemos. Y es que nos pegamos a ese sesgo porque estamos seguros de que eso está en el mercado y vamos a probarlo. Entonces esa emoción nunca va a desaparecer, pero sí la podemos disminuir.
Completamente de acuerdo. Sí, John, yo creo que ahí es, digamos, puntos estratégicos dentro de lo que queríamos traer hoy en este podcast, puntualmente cómo obtener esas herramientas para poder generar ese cambio cuando las cosas no nos están funcionando, y segundo, cómo no dejarnos apabullar por los problemas que podemos enfrentar el día a día. Hoy existen muchas herramientas, John, y obviamente están a disposición hoy con el tema de internet y la facilidad de acceso a la información. Temas como el Lean Startup, que es un libro que les recomiendo mucho también para aquellas personas que están empezando en ese proceso de emprendimiento, nos llevan a estructurar eso que estamos hablando, cómo no detenernos mucho en la planeación y cómo empezar a ejecutar más acciones rápidas, que es lo que necesitamos hacer. Obviamente, vuelvo y digo y repito, no quiere decir que no necesitemos planear y encontrar esos puntos como los que estás hablando y es no entrar en esos sesgos, investigar el mercado, cuál es el nicho de mercado, ese avatar o ese buyer persona al que queremos llegar, y desde ahí empezar a construir nuestra idea de negocio, nuestro modelo de negocio, sin exagerar en el proceso de planeación. No sé, John, no sé si quieras que toquemos algo más o... No, yo creo que el último mensaje y ya para concluir obviamente esta conversación tan agradable que estamos teniendo, es que recordemos que son 4 pasos para gestionar el cambio en la mente de un emprendedor, ¿cierto? El primer paso es controlar tus mañanas, el segundo paso es mantener en chequeo tu ego, el tercer paso es tener claro cómo tomar decisiones y cómo hacer que las cosas sean fáciles y no hacer que las cosas sean extremadamente complejas, y por último mantener siempre en chequeo el sesgo, porque estos 4 pasos nos va a permitir a nosotros saber que el siguiente paso va a ser un paso firme, va a ser un paso acompañado con un plan, y va a ser un paso que, si funciona o no funciona, debe quedar algo de aprendizaje, y ese es el aprendizaje para el siguiente paso. Y con esto concluimos. Muchísimas gracias. Chévere, John, muchísimas gracias. Para la próxima ocasión vamos a invitar a un tema muy interesante, y es cómo implementar metodologías o modelos como el Kaizen para el tema de emprendimiento. Bienvenidos a este podcast y estamos en contacto. Chao, John. Chao.